El Rich y sus opiniones idiotas, yeah. En el 2018, las autoridades colombianas estaban investigando a un conocido narcotraficante apodado el Ñeñe Hernández, que había asesinado por error al hijo de otro narcotraficante apodado el Sastre. Resulta que el Ñeñe Hernández le debía una millonada de plata al Sastre. Entonces, obviamente, como el bandido que es, pensó, en vez de pagarle la plata a este man, mejor lo quiebro. Con tan mala suerte que el día que lo mandó a quebrar, el que estaba manejando el carro del Sastre era el hijo del Sastre. Inmediatamente mandaron a chuzar a ese ampón para conseguir evidencia en su contra. Con tan buena suerte para Colombia y tan mala suerte para el paraco genocida Álvaro Uribe Vélez, que un día entró al celular del narcotraficante Ñeñe Hernández una llamada de Callita Daza, su mano derecha y miembro de su UTL. La conversación de lo más divertida. La Callita Daza y el Ñeñe Hernández empezaron a negociar y sincronizar la compra de votos para la presidencia a favor del narcomarrano Iván Duque con dineros del narcotráfico. Esto, junto con la sucia manipulación de los formularios C14 de la registraduría, lograron que el paraco genocida Álvaro Uribe Vélez, junto con su séquito de paramilitares del Centro Democrático, se robaran las elecciones del 2018 y pusieran a un presidente ilegítimo, a un títere incompetente que se dejara manipular fácilmente. La narcoderecha colombiana se robó las elecciones y puso a un presidente falso e ilegítimo. Esa es la realidad, y ahora en 2026 pretenden hacerlo otra vez. El narcoparamilitarismo se quiere robar las elecciones y si no nos ponemos las pilas lo van a lograr. Pero la jugada en el largo plazo no salió tan bien. Iván Duque, siendo un completo idiota y un completo incompetente, hizo un papel nefasto en la presidencia. Tan nefasto fue que para el final de su periodo presidencial, ilegítimo y comprado con dineros de narcoparamilitares, 7 de cada 10 colombianos decían que era la peor porquería que le había podido pasar al país. La pandilla narcoparamilitar de Álvaro Uribe Vélez llegó pésimamente posicionada a las elecciones de 2022. Tan mal posicionado llegó que la presunta narcoparamilitar María Fernanda Cabal no llegó a ser la candidata presidencial. Tan mal posicionado llegó que el narcocandidato Oscar Iván Zuluaga ni siquiera llegó a primera vuelta y en este momento está tratando de librarse de la cárcel por un soborno de $1 millón que recibió de Odebrecht junto con el narcomarrano presidente ilegítimo Iván Duque. Entonces los uriburros quedaron huérfanos, no tenían candidato ni política definida ni nada, y como son unos estúpidos y el único objetivo era votar antipetro, porque eso es lo único que saben hacer, votaron por un viejo corrupto salido de la nada llamado Rodolfo Hernández, un viejo corrupto que meses después fue condenado a 5 años por un acto de corrupción de miles de millones de pesos cometido cuando era alcalde de Bucaramanga, y para suerte o para infortunio de este viejo corrupto llegó primero la huesuda que el IMPEC, y ahí se acabó el cuento. Los colombianos, mamados de esta pandilla de narcoparamilitares, prefirieron votar por un ex guerrillero del M-19, que por cierto sacó la votación más grande de la historia de Colombia y tuvo el nivel de abstención más bajo en la historia de Colombia. Imagínese usted lo mamada que tenía que estar la gente en Colombia, que prefirió salir masivamente a votar por un ex guerrillero que volver a poner a algún otro paramilitar mediocre esbirro de Uribe en el poder. Una vez más, ¿se imaginan qué tan cansada estaba la gente que prefirieron a un guerrillero sobre cualquier otra propuesta de la derecha narcoparamilitar colombiana? Hoy, después de 4 años, ese guerrillero del M-19 cuenta con la aprobación más alta en la historia de un presidente a puertas de salir de su gobierno. Miren la comparación con el ilegítimo narcopresidente que se robó las elecciones, Iván Duque, y miren la comparación con el narcouribista Juan Manuel Santos. Como que al guerrillero ese lo está queriendo la gente, ¿no? Y las noticias no hacen sino empeorar para los huérfanos ideológicos uriburros de derecha. Las encuestas más importantes, inclusive las paracas como Inbamer, arrojan resultados bastante fuertes, donde Iván Cepeda, el sucesor del exguerrillero Gustavo Petro en representación del progresismo y el pacto histórico, prácticamente dobla a los otros 2 representantes de la derecha narcoparamilitar en Colombia. La derecha narcoparamilitar llega aún peor de lo que llegó en 2022 después de la presidencia del narcomarrano ilegítimo Iván Duque, y esta
vez se presenta con dos candidatos. El primer candidato de la narcoderecha paramilitar es la incompetente Paloma Valencia, un títere servil más del séquito del genocida Álvaro Uribe Vélez, que solo con el festín de estupideces con el que nos ha hecho reír en los últimos días ya nos da un abrebocas de la payasada que sería su paso por la Casa de Nariño. Como ya he hablado mucho acerca de este tema, a continuación les resumo con unos cuantos apartes. Para este momento ya hemos desmentido a la mentirosa compulsiva Paloma Valencia tantas veces. Primero con el cuentico de que supuestamente Petro era el que había subido los impuestos y estaba quebrando las empresas, pero la realidad fue que su gobierno con la ley 2155 fue la que le subió el impuesto de renta al 35% y es el que las ha estado quebrando todo este tiempo. La muy cínica también salió con el cuentico de que Gustavo Petro estaba quebrando las EPS porque supuestamente no les estaba pagando, pero apareció el informe de la Contraloría demostrando que en los balances financieros de las EPS sí aparecen más de 87 billones girados por el gobierno a las EPS. Entonces para este momento como que ya podemos decir con toda tranquilidad que Paloma Valencia es el colmo del cinismo, la mentira, la desinformación. Todos sus argumentos se basan en mentiras infantiles y ridículas. Pero pese a todas las mentiras que le han agarrado a la candidata de los paramilitares a la presidencia de la República, sigue, es el colmo del cinismo. Miren la última de esta porquería. ¿Qué opinan? Quiero hablar además de esto. Dice usted que son calumnias, que están presionando a los colombianos para votar por usted. Usted es que no lee los comunicados de la Defensoría del Pueblo. Usted es que no lee los comunicados de la Defensoría del Pueblo. Usted es que no lee los comunicados de la Defensoría del Pueblo. ¿Es que ya no le gusta la defensora o qué es lo que pasa? Porque ella está denunciando la coacción de los electores a favor suyo y a favor del pacto histórico. Sale este manatí parlante a decir que supuestamente la Defensoría del Pueblo estaba denunciando que estaban obligando con violencia a las personas a votar a favor de Iván Cepeda. ¿Es que ya no le gusta la defensora o qué es lo que pasa? Porque ella está denunciando la coacción de los electores a favor suyo y a favor del pacto histórico. Pero más se demoró un pedo en la mano que la propia Defensoría del Pueblo en salir a desmentir a este tinaco desparramado. Respecto de las afirmaciones hechas el día de hoy en la plenaria del Senado de la República por parte de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, informo que la Defensoría del Pueblo no ha publicado ningún informe o comunicado que dé cuenta de una supuesta coacción de grupos armados en contra de los electores y en favor del candidato Iván Cepeda, y tampoco tiene ninguna información que permita sostenerlo. Al respecto, pido respeto por la Defensoría del Pueblo. Todas las comunicaciones e informes que hemos expedido alrededor del proceso electoral en Colombia están orientados a velar por la democracia, la calidad del debate, la eliminación de la violencia política en Colombia, eliminar también la desinformación y la estigmatización. Las actuaciones del día de hoy de la senadora van en contravía de esos principios. Pedimos a todos los actores políticos y a todas las campañas electorales actuar de una manera que se promueva un proceso electoral libre y en paz para nuestro país. Ese es el nivel de debate de esta 1000 kilos 7 almuerzos. Este es el nivel. Salir a decir mentiras como una chinita de 13 años como si nadie se fuera a dar cuenta. ¿Tampoco respetan a la gente? ¿En serio tan poquito le valemos nosotros a estos asquerosos que esto es lo que salen a hacer? ¿A decir mentiras? Bien representados todos estos uriburros a través de todos estos desinformadores. Muy poco que decir con respecto a esto, ¿no? Una idiota más diciendo mentiras y cacareando las mismas huevonadas de hace 20 años. Que nos vamos a volver Venezuela, que el dólar se va a poner a 10.000, que nos van a expropiar y toda esa sarta de huevonadas. Por esto es que la gente ya no les cree un culo y los saca a pedradas de cualquier sitio al que lleguen.
A mí esta payasa lo único que me causa es risa y vergüenza, una inepta completa. Y pues lo dicen las encuestas, una vez más, la gente ya no le cree nada al uribismo. Tantos años de corrupción y mentiras calaron demasiado en la gente y la despertó. Lo que sí me preocupa de sobremanera es el segundo candidato de la narcoderecha paramilitar colombiana. Una vez más, no contentos con intentar subir en el 2022 a un corrupto condenado a 5 años de cárcel por corrupción, ahora se les ocurrió la brillante idea de intentar subir a la presidencia a nada más y nada menos que al megampón presunto Abelardo de la Espriella. Llamado por muchos periodistas a lo largo de los años, el presunto detestable filipichín abogaducho de narcotraficantes, paramilitares, testaferros de dictadores, presunto lavador de activos de paramilitares y narcotraficantes, presunto ladrón de minas de oro y no sé cuántas vainas más. Aquí un pequeño resumen. ¿Sabía usted que Abelardo de la Espriella, además de ser un gran empresario, Siempre ha sido un gran amigo de los paramilitares y ayudante en toda la maquinaria de lavado de activos y el narcotráfico en el que están involucrados? Se la pasaba para arriba y para abajo de pipí cogido con unos paracos y hueputas. ¿Sabía usted que Abelardo de la Espriella, además de ser un gran empresario, Fue el abogado del paramilitar Jorge Bisbal Martelo, que después resultó capturado y condenado a un poconón de tiempo por paramilitarismo y por concierto para delinquir? ¿Sabía usted que Abelardo de la Espriella, además de ser un gran empresario, Fue el abogado del zar del narcotráfico alias Papá Pitufo, que data desde 1994 haciendo diabluras aquí en este país? ¿Sabía usted que Abelardo de la Espriella, además de ser un gran empresario, Fue acusado en Radio Nacional por el narcotraficante condenado El Mono Abello porque presuntamente junto con el ampón ese del Efraín Cepeda se amangualaron para robarle un poconón de bienes? ¿Sabía usted que Abelardo de la Espriella, además de ser un gran empresario, Fue el abogado de nada más y nada menos que el ampón ese del Alex Saab, uno de los principales testaferros de la dictadura de Nicolás Maduro, ayudándolo a lavar plata y sacarla de Venezuela? ¿Sabía usted que Abelardo de la Espriella, además de ser un gran empresario, Fue contratado como abogado liquidador de la EPS corrupta de esa Salud Vida y que pactó una prima de éxito de 15.000 millones de pesos si lograba librar a esos zampones de una deuda de más de 1.4 billones de pesos que se robaron? ¿Sabía usted que Abelardo de la Espriella, además de ser un gran empresario, Es gran amigo y presunto socio de alias Boliche, el paramilitar narcotraficante volado en Miami, delator de la DEA, que echó al agua a Salvatore Mancuso y a Alex Saab, porque resulta que él era uno de los peldaños para sacar la plata del régimen de Maduro desde Venezuela hasta Miami? Y bastante amiguitos, ¿no? ¿Sabía usted que Abelardo de la Espriella, además de ser un gran empresario, Fue uno de los protagonistas del despojo de una mina de oro al sur de Bolívar que después misteriosamente resultó en manos de grupos que están relacionados con el paramilitarismo en Colombia? ¿Sabía usted que Abelardo de la Espriella, además de ser un gran empresario, Es un cobarde que se la pasa denunciando a todo el que se atreve a sacarle sus trapitos cochinos al sol. Por eso es que todo lo que se dice en este video es presuntamente. ¿Cómo la vieron? Presunto amigo de los narcoparamilitares más sanguinarios de Colombia, presunto abogado del narcotraficante condenado José Bisbal Martelo, presunto abogado del zar del contrabando Papá Pitufo, presunto secuaz del narcoparamilitar condenado Mono Abello, presunto abogado de Alex Saab, presunto testaferro del dictador Nicolás Maduro, presunto facilitador de estafas al Estado por parte de las EPS rateras, presunto abogado de narcoparamilitares ante la DEA en Estados Unidos y presunto ladrón de una mina ilegal de oro en Córdoba. ¿Cómo vieron a esta joyita? Pero es que el prontuario de este tipo no es nada corto y resumirlo en un video de estos es prácticamente imposible. A continuación les presento a Daniel Coronel exponiendo cómo presuntamente de la Espriella ayudó a que el dictador Nicolás Maduro se robara la plata del pueblo venezolano. La historia que hoy voy a contarles nace en parte en este edificio, que es la sede del Distrito Judicial número 11 de Miami, Florida. Aquí, en una de las cortes instaladas, hay un proceso ya cerrado, un proceso civil que sin embargo tiene documentos que son muy importantes para Colombia en este momento. Se trata de las pruebas de que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella recibió al menos 3 transferencias o tuvo relación con 3 transferencias que venían de empresas de Alex Saab. Esas empresas de Alex Saab son las mismas vinculadas al robo al pueblo venezolano. Una, al robo de los CLAPS, que tiene que ver con el suministro de alimentos muchas veces descompuestos que entregaba el régimen venezolano por simpatías a los más pobres de ese país. El segundo tiene que ver con la construcción incumplida de viviendas en Venezuela que le costaron a los contribuyentes de ese país
cientos de millones de dólares, pero que jamás se construyeron. Fueron directamente al bolsillo de Alex Saab. Una de las pruebas es esta carta, firmada por el propio Abelardo de la Espriella, en donde habla de las 3 transferencias que suman alrededor de $375.000. También hay instrucciones para que una parte de ese dinero sea usado en el pago parcial de un apartamento de lujo en la exclusiva zona de Brickell en Miami. La otra parte debe ir a un particular. El otro gran documento, la otra prueba que hay aquí, se trata de este correo electrónico dirigido por Alex Saab a Abelardo de la Espriella, en donde está la descripción detallada de uno de los giros por $200.000. Ahí se cuenta que viene de la empresa de Hong Kong, la misma usada para los clubs, que pasó por un banco en Antigua y Barbuda y que llegó al sistema financiero de Estados Unidos. A continuación les muestro el informe de los parceros de Casamacondo. ¿Puede el candidato presidencial Abelardo de la Espriella responder por qué le hipotecó su centro de operaciones a un testaferro del Cartel del Norte del Valle? La pregunta no es por qué defiende criminales que le pagan fortunas por su trabajo. Como abogado tiene derecho a defender a quien lo contrate. La pregunta es por su relación comercial con el testaferro de un narcotraficante. El mapa patrimonial de Abelardo de la Espriella oculta un hallazgo revelador en los registros notariales de su oficina principal en Bogotá. En 2009, el abogado compró un apartamento en el sector El Lago por $210 millones. Sin embargo, un año después, firmó una escritura en la que se reconocía deudor de $300 millones, una cifra inusual que superaba ampliamente el valor de la propiedad recién adquirida. Pero los documentos no mienten y el beneficiario de esa hipoteca fue Santiago Barón Soto, un empresario que según la fiscalía terminó con bienes embargados por extinción de dominio debido a sus nexos con los hermanos Álvarez Mellendorf, poderosos capos del Cartel del Norte del Valle. Lo que muestran los documentos es un patrón en el que la bonanza inmobiliaria de la Espriella coincide con su trabajo como defensor de poderosos criminales. En 2006, mientras ejercía la defensa de figuras de la parapolítica, adquirió un penthouse en Cartagena por $800 millones. 2 años después, asumió la defensa de David Murcia Guzmán, el cerebro de la captadora ilegal de MG que le robó los ahorros a miles de campesinos y familias pobres. Según interceptaciones telefónicas, la pirámide envió $760 millones en efectivo directamente a la oficina de Abelardo de la Espriella en una camioneta. El candidato admitió haber recibido esa suma millonaria, pero sostuvo que se trataba del pago de sus honorarios profesionales. Los números de ese lucro económico se repitieron en 2013 cuando asumió la defensa de Alex Saab, el testaferro de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, además responsable de blanquear cientos de millones de dólares en el régimen venezolano. Justo en esos días, el abogado compró otro apartamento lujoso en Bogotá por casi $1.700 millones. Hoy la arquitectura financiera de su patrimonio está blindada. Para proteger su fortuna frente a eventuales medidas cautelares, el candidato trasladó el control de sus activos, incluido aquel inmueble negociado con el testaferro del Cartel del Norte del Valle, a un fideicomiso civil bajo el control absoluto de su núcleo familiar. Casamacondo contactó al candidato Abelardo de la Espriella para escuchar su versión sobre estos negocios y su patrimonio, pero el tigre no respondió. Y como si fuera poco, miren el informe de los parceros de la bitácora sobre cómo esta belleza de la Espriella presuntamente ayudó a lavar plata de dictaduras. Mano, el candidato del anticomunismo furioso y la moral intacta se acaba de estrellar de frente contra sus propios extractos bancarios. Y no cualquiera. Vamos a los factos. La justicia de Estados Unidos acaba de destapar documentos firmados por el mismísimo Abelardo que demuestra que se benefició de giros por más de $370.000 de las empresas de Alex Saab. ¿Pero quién es este? El testaferro de Nicolás Maduro, que está extraditado por allá. Recibió plata de Group Grand Limited, la empresa que le vendía comida podrida con sobrecostos al pueblo venezolano, y de Consorcio de Estructuras Metálicas, una firma que cobró millones por casas populares en Venezuela y solo construyó el 5%. La chequera de lujo se alimentó del hambre de la dictadura, de que tanto reniega. Pero eche ojo a cómo movieron el billete. En mayo del 2014, Abelardo firmó una carta ordenando 3 transferencias desde un banco en el paraíso fiscal de Antigua y Barbuda hacia Miami. Y aquí viene la maña del manual. Los giros fueron por $199.950, $99.950 y $74.950. ¿Se la pillaron? Restaron exactamente $50 en cada una para intentar burlar las alarmas de lavado de activos. En el reporte internacional SWIFT escribieron que la plata era para asesoría fiscal, pero una anotación a mano en el expediente judicial reveló la verdad. $100.000 de esos fueron para pagar su apartamento de lujo en Bristol Tower, de la
la Brickell Avenue en Miami. Por mover esa misma plata de SAP, el profesor estadounidense Bruce Bagley fue condenado a prisión y alias Boliche está encerrado en Tampa. Los cómplices están guardados, pero Abelardo está libre, millonario y buscando su voto este 31 de mayo para la presidencia de este país. Pero para no sonar tan conspiranoico, esto es raro. ¿Será que los americanos están negociando algo con él? Pero vamos a una pregunta más seria. ¿Vamos a seguir votando por el show de los que gritan contra la dictadura en la tarima, pero facturan con sus contratistas por debajo de la mesa? Mano, no hay coherencia. Yo los leo. Y muchos de ustedes habrán escuchado acerca de la falta de coherencia de este tipo. Miren esto. Pero mira, no, estamos en Bogotá. Mira que habías prometido que no ibas a volver. No, pero volví porque tenía reuniones aquí de mis empresas, juntas directivas, y además de eso estaba grabando una película aquí en Bogotá. Ahora te voy a preguntar sobre eso. ¿Cuánto llevabas sin venir? Llevaba como 2 años sin venir a Bogotá. ¿Qué? No, te soy sincero, Bogotá no me gusta. Es una ciudad que me parece muy densa, muy compleja. No me agrada. Yo estoy en una edad de mi vida que solo hago cosas que me agraden. Ahora escuchemos la payasada de este tipo. Esta que es la ciudad de todos, la ciudad de las oportunidades, la ciudad de la gente que hace patria. Buenas noches, Bogotá de mi vida. ¡Vamos, te quiero! Y hay muchas más cosas para decir sobre este tremendo presunto ampón amiguísimo y aliado de narcotraficantes y paramilitares que la derecha se le ocurrió proponer para la presidencia de la República. Eso sin mencionar que ya ni siquiera es colombiano porque tramitó su ciudadanía norteamericana y juró siempre anteponer los intereses de Estados Unidos sobre cualquier cosa. ¿Vale la pena sacrificar una familia tan linda como la que tengo yo? ¿Un matrimonio como el que yo tengo? ¿Una vida tan maravillosa y feliz como la que tengo por un país como este que no agradece nada? No, mi familia está primero. Yo no voy a sacrificar a mi familia por este país de desagradecidos, desleales y cafres. No lo voy a hacer. ¿Usted en serio cree que un tipo que habla de nuestro país de la forma que lo hace va a luchar por nosotros? Y sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde, porque ustedes no merecen un trato diferente. ¿Usted cree que un tipo que dice que va a agarrar un cuchillo, abrirle el vientre y sacarle las tripas a 25 millones de colombianos va a gobernar con lógica, justicia y equidad? Afortunadamente para este momento, encuestadoras serias como la CELAC muestran un alto nivel de favoritismo y popularidad a favor del progresismo en Colombia. Afortunadamente la gente está despertando y la mentira de la derecha narco paramilitar ya no cala como lo hacía hace años. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay indicios de que este nefasto amigo de paramilitares y narcotraficantes fue interceptado ofreciendo devolverle contratos a los corruptos de Thomas Gregg a cambio de que lo ayudaran a robarse las elecciones presidenciales. ¿Acaso ya se les olvidó que a este cafre le deshabilitaron más de 3 millones de firmas porque eran falsas? ¿Acaso ya se les olvidó que descubrieron que este cafre estaba comprando encuestas falsas para que lo favorecieran en la intención de voto? Este tipo falsificó de manera descarada más de 3 millones de firmas y no pasó nada. Este tipo cometió fraude electoral y nadie dijo nada. ¿No es suficiente para ustedes colombianos ver el nivel de sociopatía, corrupción y maldad con la que opera este energúmeno? ¿En serio ustedes piensan votar por este despropósito? Allá ustedes. Nos vemos en segunda vuelta, aunque espero que no, por el bien de nuestro país.